Trabajé 12 años manejando el dinero de una de las iglesias más grandes de México, y lo que descubrí me mató literalmente. 13 minutos después, Jesús me mostró lo que nadie desde el púlpito se ha atrevido a decirte. Mi nombre es Andrés Valadez. Tengo 46 años. Soy de Monterrey, Nuevo León. Y durante más de una década fui el contador administrativo de una de las iglesias más influyentes del área metropolitana. No era pastor, no predicaba, no aparecía en las pantallas LED del templo, ni en las transmisiones de los domingos. Yo era el hombre que llegaba temprano, abría las hojas de cálculo, revisaba los reportes de ofrenda, cerraba los balances y me iba sin que nadie supiera mi nombre. Era el hombre de los números, y los números, con el tiempo, me dijeron cosas que nadie quería escuchar. Pero antes de contarles lo que encontré dentro de esa iglesia, necesito contarles de dónde vengo. Porque para entender lo que viví, tienen que entender quién era yo antes de todo esto. Crecí en la colonia Independencia, una de las colonias más antiguas y bravas de Monterrey. Si ustedes son del norte de México, saben de qué estoy hablando. Calles empinadas, casas de bloc sin aplanar, vecinos que se conocen desde siempre y que también se cuidan entre ellos, porque la vida en el barrio te enseña que o te apoyas o te hundes. Mi papá, don Rogelio Valadez, trabajaba en una maquiladora en el municipio de Apodaca. Salía a las 5 de la mañana, regresaba a las 7 de la noche, con las manos ásperas y el cuerpo cansado, pero con la dignidad intacta. Nunca lo escuché quejarse, nunca lo vi rendirse, pero también nunca lo escuché hablar de Dios con profundidad. Para él, la fe era algo que mi mamá manejaba, y él respetaba eso sin meterse demasiado. Mi madre, doña Esperanza, era otra historia. Ella era el corazón espiritual de nuestra casa. Recuerdo con una claridad que me duele en el pecho, cómo ella se paraba frente a la estufa, con una olla de frijoles hirviendo a fuego lento, y murmuraba oraciones casi en voz baja, como si estuviera teniendo una conversación privada con alguien invisible pero muy presente. No oraba para que la vieran. Oraba porque genuinamente creía que alguien la escuchaba. Y en esa cocina pequeña, con olor a comino y tortillas recién hechas, yo aprendí lo que era la fe antes de saber su nombre teológico. Éramos pobres, pero no miserables. Había días en que la nevera estaba casi vacía y mi mamá hacía magia con lo poco que quedaba. Recuerdo una Navidad en que no hubo regalos, pero ella puso una mesa con ponche de tamarindo y buñuelos con miel, y cantamos villancicos hasta tarde con los vecinos. Eso era suficiente. Eso era nuestro mundo. La iglesia entró en nuestra familia de manera natural, como entra en muchas familias del norte de México, no con tambores ni con grandes decisiones, sino poco a poco, casi sin que te des cuenta. Primero fue mi mamá yendo los domingos, luego me llevó a mí, luego, con los años, hasta mi papá aparecía de vez en cuando en las bancas traseras, con los brazos cruzados pero los ojos atentos. Era una iglesia pequeña en ese entonces, de las que tienen sillas de plástico apiladas contra la pared y un órgano eléctrico desafinado. El pastor era un hombre mayor de Tamaulipas que predicaba con una Biblia tan usada que las hojas ya estaban amarillas. No tenía estudios formales de teología, pero tenía algo que vale más que todos los diplomas: honestidad. Lo que predicaba era lo que vivía. Y eso, con el tiempo, entendí que no es tan común como parece. Estudié contabilidad en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fui el primero de mi familia en entrar a la universidad, y eso para nosotros fue tan grande como si alguien hubiera ganado un campeonato mundial. Mi mamá lloró el día que me gradué. Mi papá no lloró, pero me dio un abrazo que duró más que todos los abrazos anteriores juntos, y eso en él era equivalente a un discurso completo. Después de graduarme, trabajé algunos años en despachos contables, nada extraordinario, trabajo de escritorio, clientes medianos, rutina estable. Pero en 2009, a través de un conocido de la iglesia donde seguía congregándome, me llegó la oportunidad de trabajar como contador administrativo en una iglesia que en ese momento estaba creciendo a una velocidad impresionante en el sector de San Pedro,
Garza García y sus alrededores. El pastor principal era una figura carismática, con formación en Estados Unidos, trajes bien cortados y un mensaje que combinaba el Evangelio con vocabulario de prosperidad, éxito personal y destino divino. La gente llegaba por miles, los estacionamientos llenos, las ofrendas abundantes. El templo era una obra de arquitectura moderna, muros de vidrio, acabados de mármol en los pasillos, pantallas de última generación, un auditorio con capacidad para 4,000 personas y sistemas de sonido que costaban más que varios años de salario de los feligreses que los pagaban sin saberlo. Yo entré a ese mundo con los ojos abiertos y la conciencia tranquila. Era un trabajo, era mi profesión, y al principio lo vi exactamente así. Mi oficina estaba en el área administrativa, un pasillo separado del templo principal, donde nadie iba si no tenía razón para estar ahí. Había un equipo pequeño, yo, una asistente llamada Carmen, que llevaba 15 años trabajando ahí y que sabía más secretos que cualquier confesionario, y 2 coordinadores que manejaban los fondos de los diferentes ministerios. Los domingos yo escuchaba el sermón desde una pantalla interna mientras terminaba reportes. No era cinismo. Era que el trabajo no paraba. Con el tiempo, sin embargo, los números empezaron a hablarme de una manera diferente, no de repente, no con un momento dramático, sino despacio, como cuando el agua empieza a filtrarse por una grieta tan pequeña que al principio la ignoras, hasta que un día el daño ya es irreversible. Veía los estados de cuenta, veía a dónde iban los fondos de los diezmos, de las ofrendas especiales, de las semillas de fe, que los pastores pedían con urgencia durante servicios emocionalmente cargados, esos domingos donde la música subía y bajaba de manera estratégica, donde los testimonios eran seleccionados con cuidado, donde el ambiente era diseñado para que la gente abriera no solo el corazón, sino también la cartera. Yo no predicaba, pero yo sí veía los números del día siguiente. No voy a entrar en detalles específicos en este momento, porque este testimonio no es una denuncia legal, es una advertencia espiritual. Pero sí les digo esto, había una distancia enorme entre lo que se proclamaba desde el púlpito y lo que yo veía reflejado en las hojas de cálculo. Una distancia que con los años se fue volviendo un peso sobre mis hombros que yo no sabía cómo cargar. Y lo más difícil no era lo que yo veía. Lo más difícil era ver a las familias llegar cada domingo, familias de colonias populares de Monterrey, de Escobedo, de Juárez, de García, señoras que venían en camión desde lejos, hombres que trabajaban 6 días a la semana y entregaban el 7º con una fe genuina y conmovedora. Jóvenes que buscaban respuestas en medio de un norte de México donde la violencia y la incertidumbre eran parte del paisaje cotidiano. Gente real, con problemas reales, con una fe real. Y yo, desde mi oficina sin ventanas, cerrando balances. Así estaba yo en el año 2021, con 12 años de trabajo acumulado, con información que pesaba más que cualquier archivo y con una conciencia que ya no me dejaba dormir con la misma tranquilidad de antes. No lo sabía en ese momento, pero Dios estaba a punto de interrumpir todo, de una manera que yo nunca habría elegido, pero que cambió absolutamente todo. Porque el día que mi corazón se detuvo, fue también el día en que por primera vez en mi vida, después de años de conocer la iglesia por dentro, después de años de saber demasiado, después de años de silencio incómodo, finalmente, de verdad, acepté a Cristo. Era un martes por la mañana. Lo recuerdo porque los martes eran mis días más pesados administrativamente. Cierre de reportes semanales, conciliación de cuentas, revisión de los fondos de los diferentes ministerios antes de la junta del miércoles con el equipo de liderazgo. Había llegado a la oficina antes de las 8, como siempre, con un café de la tienda de la esquina y una carpeta gruesa de documentos que Carmen había dejado sobre mi escritorio la tarde anterior, con una nota que decía, con su letra apretada y ordenada: Andrés, esto urge. Hay diferencias en el fondo de construcción. Revisa antes de que llegue el pastor.
Ya sabía de qué se trataba. No era la primera vez que había diferencias en ese fondo en particular, pero era la primera vez que la cantidad era tan significativa que no podía atribuirse a un error de captura. Me senté, encendí la computadora, abrí el archivo y empecé a trabajar en silencio. Carmen llegó a las 9. Me saludó con una mirada que decía más de lo que sus palabras hubieran podido expresar. Ninguno de los dos habló de los números directamente. Así funcionaba todo ahí, con silencios que todos entendían y que nadie nombraba. Pasé la mañana entera frente a la pantalla. Café frío a un lado, sándwich sin abrir al otro. Mi mente completamente enfocada en una serie de movimientos contables que no cuadraban sin importar desde qué ángulo los analizara. Era el tipo de trabajo que te consume por completo, que te hace perder noción del tiempo, que te instala en una especie de túnel donde solo existen los números y la lógica que se supone debe conectarlos. Fue alrededor de las 11:15 cuando lo sentí. Primero fue una incomodidad en el pecho, no exactamente dolor, sino una presión extraña, como si alguien hubiera colocado una piedra justo detrás del esternón. La ignoré. Seguí trabajando. Pensé que era tensión, que era el café, que era el estrés acumulado de años. Soy del norte de México, y en el norte a uno le enseñan desde pequeño que el cuerpo aguanta, que uno no para hasta que el trabajo esté hecho, que quejarse es casi un lujo que no nos podemos dar. 30 segundos después, la piedra se convirtió en una mano que apretaba, fuerte, sin aviso. Me recargué hacia atrás en la silla y solté el teclado. Sentí un hormigueo que subía por el brazo izquierdo con una velocidad que no era normal, que no era muscular, que venía de un lugar más profundo, y entonces el dolor llegó de verdad, seco, fulminante, como un golpe desde adentro que no tiene nombre en ningún idioma humano que yo conozca. Intenté levantarme, no pude. Lo último que recuerdo antes de perder la conciencia fue el sonido de mi silla raspando el piso, el borde del escritorio rozando mi brazo al caer, y la voz de Carmen gritando mi nombre desde el pasillo de una manera que nunca antes la había escuchado gritar. Un grito que no era de susto sino de pánico, que es diferente. El susto dura un segundo. El pánico sabe que algo real está ocurriendo. Y luego, nada. O más bien, no nada. Porque lo que vino después no fue oscuridad ni silencio, ni el vacío que uno imagina cuando piensa en la muerte. Lo que vino después fue algo completamente distinto a cualquier cosa que yo hubiera experimentado o imaginado, y voy a hacer el mayor esfuerzo posible por describirlo con honestidad, sabiendo que el lenguaje humano tiene límites muy reales para explicar lo que ocurre cuando uno cruza ciertos umbrales. Me encontré observando la escena desde arriba. No es una metáfora, no es una manera poética de decirlo. Estaba literalmente viendo mi propio cuerpo tendido en el suelo de la oficina, con la mejilla izquierda apoyada en el piso de loseta gris, los brazos en una posición extraña, la carpeta de documentos desparramada a mi lado. Carmen estaba arrodillada junto a mí con el teléfono en la mano, hablando con urgencia. Escuché el número de emergencias. Escuché su voz describir la dirección exacta del edificio, el piso, el número de oficina. Escuché todo con una claridad perfecta, sin distorsión, sin eco, como si el sonido viajara de manera diferente desde donde yo estaba. Y donde yo estaba no tenía peso, no tenía temperatura, no tenía el cansancio de años cargando números y silencios incómodos. Había una ligereza que no era euforia ni sedación, sino simplemente la ausencia de todo lo que el cuerpo carga sin que uno se dé cuenta hasta que de repente no está. La ambulancia llegó en menos de 10 minutos. Vi a los paramédicos entrar. Vi sus movimientos rápidos y coordinados. Vi cómo colocaban el oxígeno, cómo revisaban el pulso, cómo uno de ellos miraba al otro con una expresión que yo desde arriba podía leer perfectamente, aunque en ese momento nadie en la habitación supiera que yo estaba observando todo. El traslado al hospital fue rápido.
La clínica Medivalles estaba a pocos minutos sobre Avenida Lázaro Cárdenas, una de las clínicas privadas más equipadas del sector. Recuerdo haber visto las calles de Monterrey desde una perspectiva que ningún dron podría capturar, no porque fuera más alta, sino porque era diferente en su naturaleza, sin el filtro de los miedos ni las prisas que normalmente colorean la manera en que uno percibe su propio mundo. En urgencias me estaban esperando. La doctora Lucía Mendieta, cardióloga de guardia esa mañana, tomó el caso de inmediato. Yo la vi desde afuera de mi cuerpo con la misma claridad con que les estoy hablando ahora. Vi su bata blanca, vi su nombre bordado en hilo azul marino sobre el bolsillo izquierdo. Vi el gesto de concentración en su rostro, que no era nerviosismo, sino precisión, la expresión de alguien que ha entrenado años para exactamente este tipo de momento y que no se permite el lujo del miedo mientras hay trabajo que hacer. Escuché las palabras que dijo, términos técnicos que en ese momento yo no entendía del todo, pero que después, cuando recuperé la conciencia y pedí mi expediente médico, estaban registrados exactamente como los había escuchado. La hora exacta del paro, el ritmo cardíaco en el monitor, las indicaciones de dosificación que dio a la enfermera, todo. Cada detalle que escuché flotando sobre esa camilla fue confirmado en papel días después, y eso para mí es una de las pruebas más concretas y sobrias de que lo que viví no fue un sueño ni una alucinación inducida por la falta de oxígeno. Los médicos trabajaron durante 13 minutos en los que clínicamente no había signos vitales sostenidos. 13 minutos que en términos médicos representan un umbral crítico, el punto donde el cerebro comienza a sufrir daño irreversible por la ausencia de circulación, donde los protocolos empiezan a contemplar la posibilidad de que el paciente no regrese. La doctora Mendieta usó el desfibrilador en múltiples ocasiones. Yo vi cada una de esas descargas desde afuera y sentí algo que tampoco sé cómo explicar completamente. No fue dolor. No fue miedo, fue más parecido a la sensación de estar en el umbral de una puerta muy grande, con un lado que conocía toda mi vida y otro lado que era más real que cualquier cosa que hubiera tocado con estas manos. Y fue en ese umbral donde ocurrió lo que cambió todo, no en la sala de urgencias, no en el momento de las descargas eléctricas, sino en el espacio entre los dos lados de esa puerta, en un lugar que no tiene coordenadas geográficas, pero que era más concreto y más vívido que cualquier lugar al que yo haya llegado en mis 46 años de vida sobre esta tierra. Lo que vi ahí, lo que escuché, lo que entendí en ese lugar, es lo que llevo cargando desde entonces. Es lo que me costó posiciones, amistades y comodidades. Es lo que me obligó a elegir entre el silencio cómodo y la verdad incómoda. Y es lo que hoy me tiene frente a ustedes, contando este testimonio no como alguien que busca protagonismo, sino como alguien que fue enviado de regreso con un mensaje que no me pertenece a mí, sino a cada familia latina que escucha esto desde México, desde Estados Unidos, desde Centroamérica, desde donde sea que la fe y el dolor se mezclan en la vida cotidiana de nuestro pueblo. Pero eso viene en el siguiente capítulo, porque primero necesitaba que entendieran cómo llegué hasta ahí, tendido en el piso de una oficina llena de secretos contables, con el corazón detenido y el alma, por primera vez en mucho tiempo, completamente libre. No sé cuánto tiempo estuve en ese lugar, y cuando digo que no sé, no lo digo porque mi memoria sea imprecisa o porque los detalles se hayan borrado con el paso del tiempo. Lo digo porque en ese espacio el tiempo simplemente no funcionaba de la misma manera en que funciona aquí. No había segundos, ni minutos, ni la sensación de que algo avanzaba o retrocedía. Era como estar dentro de un presente eterno, una hora que no tenía principio ni fin, y que sin embargo contenía más información, más claridad y más peso que todos los años que había vivido hasta ese momento. El lugar no se parecía a ninguna imagen religiosa que yo hubiera visto jamás. No había nubes blancas, ni puertas doradas, ni ángeles con alas desplegadas como en los cuadros que cuelgan en los pasillos de las iglesias. Tampoco había oscuridad, fuego,
ni el caos que uno asocia con las representaciones populares del juicio. Era algo completamente diferente, algo para lo que el idioma español, con toda su riqueza, me queda corto. Si tuviera que describirlo con la palabra más honesta que tengo, diría que era un espacio de verdad absoluta, un lugar donde nada podía ocultarse, donde cada pensamiento, cada intención, cada decisión tomada en la sombra quedaba expuesta con la misma naturalidad con que la luz revela el polvo que uno no ve hasta que la mañana entra por la ventana correcta. Yo estaba ahí con plena conciencia. No era un sueño donde uno acepta las incoherencias sin cuestionarlas. Era un estado de lucidez que superaba con creces cualquier momento de claridad que hubiera experimentado en vida. Era como si durante 46 años hubiera estado viendo el mundo a través de un vidrio ligeramente empañado y de repente alguien lo limpiara por completo. Y uno se diera cuenta no solo de lo que ahora ve claramente, sino de todo lo que había estado mirando mal sin saberlo. Y fue en ese estado, en esa lucidez que no tiene equivalente en el lenguaje humano cotidiano, donde ocurrió el encuentro. No voy a decir que lo vi llegar. No funcionó así. Fue más parecido a una presencia que simplemente estaba, que siempre había estado, que no necesitaba anunciarse, porque su realidad era más evidente que cualquier cosa que yo hubiera considerado evidente antes. Era Jesús, no el Jesús de los cuadros de ojos azules que cuelgan en las salas de las casas de nuestras abuelas, no el Jesús de los stickers de WhatsApp, ni el de las camisetas que venden en los tianguis. No el Jesús que algunos pastores invocan como si fuera un argumento de ventas. Era una presencia santa, con una autoridad que no se imponía con volumen ni con gesticulación, sino con verdad. Una autoridad que no necesitaba convencer, porque simplemente era. Como cuando uno se para frente al océano y no necesita que nadie le explique que es grande. Sentí en ese momento algo que jamás había sentido dentro de ningún templo, con ningún sermón, con ninguna música de alabanza, por muy bien producida que estuviera. Sentí que era completamente conocido, no evaluado, no juzgado en el sentido punitivo que a veces le damos a esa palabra, sino conocido, en el sentido más profundo y más íntimo que esa palabra puede contener. Cada parte de mí, incluyendo las partes de las que me avergüenzo, incluyendo los años de silencio cómodo frente a lo que veía en las hojas de cálculo, incluyendo las veces que elegí la seguridad económica sobre la honestidad que mi conciencia me pedía. Todo visible, todo sostenido sin destrucción, pero también sin pretensión. Y entonces comenzó lo que solo puedo llamar una revelación. No fue una conversación en el sentido en que nosotros entendemos las conversaciones. No hubo preguntas y respuestas en secuencia lineal. Fue más parecido a una comprensión que llegaba de manera directa, sin el filtro del lenguaje, sin el ruido que normalmente hay entre lo que uno piensa y lo que finalmente entiende, como si la información no entrara por los oídos, sino desde adentro, desde un lugar más central que cualquier órgano físico. Lo primero que entendí, con una certeza que no ha disminuido ni un gramo desde ese día, es que el cielo es real. No como concepto teológico, no como promesa abstracta para consolar a los que sufren, real en el sentido más concreto y más sólido de esa palabra, más real que la clínica donde mi cuerpo estaba siendo reanimado, más real que las calles de Monterrey que había recorrido durante décadas. Más real que cualquier edificio de mármol y vidrio que los hombres hayan construido en nombre de Dios. Pero junto con esa certeza, llegó algo más, algo que no pedí ver. Algo que, si hubiera podido elegir, quizás no habría elegido. Porque lo que vi me quebró por dentro de una manera que todavía hoy, años después, siento como una herida que no termina de cerrar del todo. No porque sea una herida que destruye, sino porque es una herida que recuerda. Jesús me mostró algo sobre la iglesia, sobre una parte de la iglesia en América Latina específicamente. No vi nombres. Quiero ser muy claro en eso porque este testimonio no es una cacería de brujas
ni una acusación contra personas específicas. No vi rostros identificables, pero vi perfiles espirituales, con una claridad que cualquier persona que conozca el mundo evangélico y carismático latinoamericano reconocería de inmediato. Vi patrones, vi estructuras, vi el espacio que hay entre lo que se proclama públicamente y lo que ocurre en los lugares donde las cámaras no llegan y los micrófonos están apagados. Vi pastores con audiencias de decenas de miles, con plataformas virales, con nombres que se pronuncian con reverencia en México, en Colombia, en Guatemala, en el sur de Estados Unidos, en las comunidades latinas de Chicago y Los Ángeles. Figuras que representan esperanza para familias enteras, que luchan con pobreza, con violencia, con migración, con la desesperanza silenciosa que a veces se instala en los hogares latinos que cargan demasiado sin tener con quién repartir el peso. Vi a esas figuras por dentro. Vi la distancia entre su imagen pública y su realidad espiritual privada. Y lo que vi no era error humano, que todos tenemos y que la gracia de Dios puede cubrir. Lo que vi era algo diferente y más grave. Era la ausencia deliberada de arrepentimiento. Era la decisión consciente y sostenida de usar el lenguaje de la fe como herramienta de control, de usar el miedo al juicio divino para mantener a las personas en una dependencia emocional y financiera que las vaciaba en lugar de llenarlas. Vi el mecanismo completo, la música diseñada para crear estados emocionales específicos que hacen más fácil pedir dinero, los testimonios seleccionados estratégicamente para crear narrativas de prosperidad que después se usan como presión implícita sobre los que no prosperan, haciéndolos sentir que su pobreza es evidencia de su falta de fe. El uso del lenguaje profético para crear dependencia personal hacia el líder, de manera que cuestionar al pastor se convirtiera inconscientemente en cuestionar a Dios mismo. La manipulación de las Escrituras no con mentiras burdas, sino con verdades a medias, que son en muchos sentidos más peligrosas que las mentiras completas, porque son más difíciles de identificar y más fáciles de defender. Y mientras todo esto llegaba a mí, con esa claridad que no tiene nombre, sentí algo que nunca había sentido antes ni dentro, ni fuera de ninguna iglesia. Sentí el dolor de Dios, no su ira solamente, su dolor, el dolor de alguien que ve a su pueblo siendo usado en su nombre, el dolor de ver a una madre de Ecatepec entregando su quincena completa, porque un hombre con micrófono le prometió que Dios multiplicaría lo que ella sembrara, mientras esa familia seguía durmiendo en una casa con goteras. El dolor de ver a un migrante en North Carolina enviando el 10% de lo que gana lavando platos a una iglesia en su pueblo natal porque le dijeron que así protegería a su familia de la violencia. El dolor de ver a jóvenes en Ciudad Juárez, en Tijuana, en el Bajío, buscando sentido en medio de un país donde la violencia normalizada los ha dejado sin palabras y encontrando no un refugio genuino, sino una industria emocional disfrazada de espiritualidad. Ese dolor me atravesó de una manera que no puedo describir sin que se me quiebre la voz incluso hoy, porque era el dolor de alguien que ama profundamente. Y entendí algo que en 12 años de ver números dentro de una iglesia no había entendido con esta claridad, que la autoridad espiritual ejercida sin verdad no es solo un error administrativo o moral, es un peligro activo. Es un arma que se usa contra los más vulnerables con la bendición aparente del cielo. Y eso, en ese lugar de verdad absoluta, donde nada podía ocultarse, era visible en toda su gravedad sin ningún tipo de atenuante. No sé cuánto duró todo esto en términos de los relojes de la clínica, pero sé que cuando sentí que el espacio comenzaba a cambiar, que algo me jalaba de regreso hacia el peso y el tiempo y el dolor del cuerpo físico, llevaba conmigo algo que no había traído. No era información solamente, era responsabilidad. Era la certeza de que había sido mostrado algo que no podía guardarse en silencio sin convertirme en parte del mismo problema que acababa de ver con tanta claridad. Y en ese instante de regreso, antes de volver completamente, escuché
algo, no con los oídos físicos, sino con ese centro más profundo que el encuentro había abierto. Una pregunta que no era retórica sino real, urgente, dirigida específicamente a mí y a través de mí a todo el que tuviera oídos para escucharla. Si el cielo es real, ¿qué responsabilidad tienen los que hablan en su nombre? Volví en un instante. No fue gradual. No fue como despertar de un sueño profundo donde uno recupera la conciencia poco a poco. Primero los sonidos, luego la luz, luego la noción de dónde está. Fue inmediato, como si alguien hubiera pulsado un interruptor, y de un momento a otro el peso del cuerpo, el dolor del pecho, el frío del metal de la camilla, el olor antiséptico de la clínica y el sonido agudo del monitor cardíaco existieran simultáneamente y con una intensidad que me aplastó de una manera que no esperaba. El cuerpo duele cuando uno regresa a él. No sé si alguien más que haya pasado por algo similar lo describió así, pero esa es la verdad. Regresar duele, como si el cuerpo fuera una ropa que uno se había quitado sin darse cuenta, y que al volvérsela a poner, descubriera que pesa mucho más de lo que recordaba. Lo primero que salió de mí no fue un grito de dolor, ni una pregunta de dónde estaba, ni el nombre de alguien cercano. Lo primero que salió fue llanto. Un llanto que no venía del miedo ni del alivio, sino de algo más profundo, más parecido al llanto de alguien que acaba de ver algo demasiado grande para contenerlo y que no sabe todavía cómo vivir con eso dentro. Lloraba y repetía frases que el personal médico escuchó y que quedaron registradas en las notas de enfermería de esa mañana. Frases sobre verdad, sobre responsabilidad, sobre el pueblo latino, sobre lo que Dios ve en lo oculto. La enfermera que estaba junto a mí en ese momento, una mujer joven de nombre Valeria, me tomó la mano y me dijo que estaba bien, que estaba a salvo, sin entender completamente que lo que yo lloraba no era el miedo a haber muerto, sino el peso de lo que había visto mientras estaba muerto. La doctora Mendieta entró de inmediato cuando el monitor registró la recuperación. La vi exactamente como la había visto desde afuera, con su bata blanca y su nombre bordado en azul marino, con esa expresión de concentración profesional que no se permite el alivio hasta confirmar que los signos son estables. Me hizo preguntas básicas de orientación. Le respondí con su nombre completo, con la hora aproximada que calculé desde lo que había observado durante la reanimación, con detalles del procedimiento que ella no esperaba que yo supiera. Hubo un silencio breve pero significativo después de eso, el tipo de silencio que ocurre cuando algo no encaja con el protocolo y uno no sabe exactamente dónde clasificarlo. Después me dijo que descansara, pero sus ojos decían otra cosa. Pasé varios días en observación en la clínica. Las pruebas cardíacas determinaron que había sufrido un infarto agudo de miocardio, un bloqueo severo que requirió intervención y que dejó daño en una parte del tejido cardíaco que los médicos monitorearon durante semanas. Me pusieron un stent, me cambiaron medicamentos, me dieron un régimen de recuperación que incluía reposo, dieta, ejercicio gradual y seguimiento mensual. Todo el protocolo estándar para alguien que había estado clínicamente muerto durante 13 minutos y había regresado sin daño neurológico aparente, lo cual la doctora Mendieta describió en algún momento con una palabra que no usó a la ligera: inexplicable. Durante esos días en la clínica recibí visitas. Vino Carmen, mi asistente, con los ojos hinchados y una cajita de pan dulce que dejó en la mesa de noche sin saber bien qué decir. Vinieron algunos compañeros del área administrativa, y vinieron, como era de esperarse, representantes de la iglesia. Primero, el coordinador de ministerios, un hombre de nombre Rodrigo, que tenía la habilidad particular de hablar mucho sin decir nada que pudiera usarse en su contra. Luego, 2 días después, llegó el pastor principal. No voy a describir esa visita con rencor, porque no es rencor lo que siento, pero sí voy a describirla con honestidad. El pastor llegó con su traje oscuro, su Biblia en la mano, una sonrisa amplia y palabras de alivio genuino, o al menos convincentemente genuino,
sobre mi recuperación. Oró por mí, tomó mi mano, dijo las cosas que se dicen en esos momentos. Y yo lo escuché desde una claridad que 13 minutos de muerte me habían dejado como herencia permanente, una claridad que hacía muy difícil escuchar palabras sin ver simultáneamente el espacio entre esas palabras y lo que había detrás de ellas. Antes de irse, casi como comentario casual, me dijo que cuando me recuperara habláramos, que había pasado por una experiencia muy fuerte y que era importante procesarla bien, con dirección espiritual adecuada, para no caer en interpretaciones que pudieran hacerme daño o hacerle daño a otros. Lo dijo con amabilidad, lo dijo con la voz suave de alguien que genuinamente se preocupa. Pero yo entendí perfectamente lo que estaba diciendo debajo de las palabras amables, porque 12 años de trabajar en ese ambiente me habían enseñado a leer los 2 niveles de cualquier conversación. Me estaba pidiendo, con toda la cortesía del mundo, que tuviera cuidado con lo que iba a contar. Regresé a casa 3 semanas después del infarto. A mi casa en San Nicolás de los Garza, una casa modesta de 2 recámaras con un patio pequeño donde mi esposa Patricia había plantado macetas de hierbabuena y albahaca que olían especialmente bien en las mañanas. Patricia había estado en la clínica todos los días. Es una mujer de pocas palabras pero de presencia sólida, el tipo de persona que no te llena de frases de consuelo, sino que simplemente está, y esa manera de estar es más reconfortante que cualquier discurso. Nuestros 2 hijos, Emilio de 19 años y Sofía de 15, me recibieron en la puerta con una normalidad forzada que reconocí como su manera de decirme que habían tenido miedo sin querer mostrar cuánto. Los primeros días en casa fueron de reposo físico, pero de una actividad interna que no paraba. Yo procesaba todo. Revisaba los detalles de lo que había visto y escuchado en ese lugar con la misma metodología con que había revisado hojas de cálculo durante años, buscando inconsistencias, verificando si lo que recordaba se sostenía desde diferentes ángulos, preguntándome si había alguna manera de explicarlo que no fuera la que mi conciencia señalaba con tanta claridad. No la encontré. Cada vez que revisaba la experiencia desde cualquier ángulo, la conclusión era la misma. Había visto algo real y había sido enviado de regreso con la responsabilidad de no guardarlo. Volví a la iglesia a las 6 semanas, todavía en recuperación, todavía con medicamentos, todavía con la instrucción médica de no someterme a situaciones de estrés elevado. Lo que ocurrió en las siguientes semanas fue un proceso que se desarrolló despacio, pero que tenía un destino inevitable desde el primer día. Empecé a hablar, no públicamente todavía. Primero con Rodrigo, el coordinador, luego con otro miembro del liderazgo en quien yo había confiado durante años. Les conté, con cuidado pero con honestidad, que durante mi experiencia había recibido lo que yo solo podía describir como una revelación sobre prácticas dentro de la iglesia que necesitaban ser examinadas con seriedad. No usé lenguajes acusatorios, no llegué con documentos ni con grabaciones. Llegué como alguien que había visto algo y que no podía actuar, como si no lo hubiera visto. Las respuestas que recibí fueron variaciones del mismo tema, que era comprensible que una experiencia tan fuerte me hubiera dejado emocionalmente afectado, que las experiencias cercanas a la muerte a veces generaban percepciones que parecían muy reales, pero que necesitaban discernimiento cuidadoso, que había que tener cuidado con el enemigo que usa experiencias genuinas para sembrar división en el cuerpo de Cristo, que pensara en todo lo que la Iglesia había construido, en las familias que dependían de esa comunidad, en el daño que podría causarse si ciertas conversaciones salían de los canales correctos. Nadie me gritó, nadie me amenazó de manera explícita. Todo fue muy civilizado, muy pastoral, muy cuidadosamente empacado en lenguaje espiritual. Pero el mensaje era claro: cállate. Y aquí es donde necesito ser honesto sobre algo que no es fácil de admitir. Hubo semanas en que estuve tentado a hacerlo, a callarme,
a convencerme de que quizás tenían razón, que quizás mi interpretación era subjetiva, que quizás el costo de hablar era demasiado alto comparado con el beneficio incierto de decir algo que nadie en esa estructura quería escuchar. Tenía 46 años, tenía una familia, tenía un trabajo estable y una red de relaciones construida durante más de una década. El silencio era cómodo, el silencio era seguro. El silencio tenía muchos argumentos racionales a su favor. Fue una noche específica la que cambió todo. Estaba sentado solo en el patio de mi casa, con el olor de la hierbabuena de Patricia en el aire y el sonido distante de la ciudad que nunca se calla del todo, mirando un cielo que en San Nicolás raramente deja ver estrellas por la contaminación lumínica, pero que esa noche tenía algunas visibles, pocas, pero reales. Y en ese silencio, que no era el silencio de la muerte, sino el silencio de la vida que espera una decisión, sentí con una claridad que reconocí inmediatamente porque ya la había sentido antes, la misma claridad de ese lugar, que había llegado el momento, no de atacar, no de destruir, no de convertirme en el enemigo de nadie, sino de ser testigo, de contar lo que había visto con la misma honestidad con que un contador presenta un balance, sin adornos, sin omisiones convenientes, con todos los números sobre la mesa. Y en ese momento, sentado en ese patio pequeño de San Nicolás de los Garza, con el corazón literalmente reparado por un stent y espiritualmente reparado por algo que ningún médico puede colocar en un expediente, tomé la decisión más importante de mi vida. No la decisión de hablar, aunque eso también llegó esa noche, sino la decisión más fundamental, la que contenía a todas las demás. Por primera vez en mi vida, después de décadas de conocer la iglesia por dentro y por fuera, después de años de saber demasiado y callar demasiado, después de 13 minutos al otro lado de todo lo que creía entender sobre la vida y la muerte, me arrodillé en ese patio con las manos sobre las rodillas y le dije a Dios, sin fórmulas, sin lenguaje religioso aprendido, sin el protocolo de ninguna tradición eclesial, que yo lo aceptaba. No como una herencia cultural, no como una pertenencia institucional, sino como el Señor real de mi historia, de mi silencio pasado y de mi voz futura. Esa noche, en ese patio, acepté a Cristo. Y al día siguiente, empecé a contar. La primera vez que conté mi testimonio en voz alta fuera de mi círculo inmediato fue en una reunión pequeña, en la sala de la casa de un matrimonio de amigos en el municipio de Guadalupe. Éramos 14 personas sentadas en sillas prestadas, y en el borde de la cama del cuarto contiguo, porque no alcanzaban los asientos. No había micrófono, no había pantalla, no había producción, había café de olla, tamales que había traído una señora de nombre Dolores desde su colonia en Escobedo, y un silencio que se fue instalando progresivamente conforme yo hablaba, y que al final era tan denso que se podía sentir físicamente en el pecho. Cuando terminé, nadie aplaudió. Nadie gritó amén. Varios lloraron. Y una mujer de unos 50 años que yo no conocía se me acercó al terminar. Me tomó del brazo con las dos manos y me dijo en voz baja, con los ojos llenos, «Yo también lo viví, pero nunca supe cómo llamarlo». Eso fue suficiente para confirmar que tenía que seguir. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida adulta, y eso incluye el infarto, incluye la experiencia de los 13 minutos y todo lo que vino con ella. Porque el infarto fue un evento que ocurrió y que el cuerpo procesó con la ayuda de médicos y medicamentos y tiempo. Pero las consecuencias de decidir hablar fueron un proceso continuo, sin fecha de resolución, con costos que se fueron presentando uno tras otro, como facturas que nadie te avisa que van a llegar. Perdí el trabajo en la iglesia. No fue una destitución dramática con confrontación directa. Fue más gradual y más sutil que eso, que en cierto sentido lo hace más revelador sobre cómo funcionan esas estructuras cuando alguien deja de ser conveniente. Primero, redujeron mis funciones. Luego, me dijeron que el área administrativa estaba siendo reestructurada. Luego que mi posición específica ya no correspondía a las nuevas necesidades organizacionales.
Todo muy formal, muy documentado, muy cuidadosamente alejado de cualquier conexión explícita con lo que yo había comenzado a decir en privado. 12 años de trabajo, de balances cerrados puntualmente, de discreción profesional sostenida, liquidados con un proceso que duró 3 semanas y que dejó todo en orden sobre el papel. Carmen, mi asistente de tantos años, me llamó la noche después de mi último día. No dijo mucho. Me dijo que ella sabía, que siempre había sabido, y que algún día ella también lo contaría. Todavía estoy esperando ese día, y lo espero sin prisa y sin juicio, porque sé mejor que nadie lo que cuesta tomar esa decisión. Las amistades se reorganizaron. Hay una manera particular en que las personas del entorno religioso manejan la distancia cuando alguien comienza a decir cosas que incomodan a la estructura. No es hostilidad abierta en la mayoría de los casos. Es algo más parecido a una evaporación gradual. Los mensajes que antes llegaban con regularidad empiezan a espaciarse. Las invitaciones dejan de llegar. Los saludos en público se vuelven más breves, más cuidadosos, como si el contacto prolongado pudiera implicar algún tipo de complicidad. Personas con las que había compartido cumpleaños, bodas de sus hijos, momentos difíciles de sus familias, comenzaron a tratarme con la cortesía distante que uno le da a un conocido lejano. No es que me odiaran, es que yo había dejado de ser seguro para sus posiciones dentro de ese mundo. Patricia lo procesó con la solidez tranquila que la caracteriza. No me dijo que me callara. Tampoco me empujó a hablar más rápido de lo que yo podía sostener. Me dijo una noche, mientras cenábamos en la cocina, con el sonido del televisor de fondo, que ninguno de los dos estaba realmente mirando, que ella había visto el cambio en mí desde que volví de la clínica, y que lo que fuera que me hubiera ocurrido en esos 13 minutos me había devuelto diferente, pero más completo. Que apoyaba la decisión aunque le diera miedo, y que el miedo y el apoyo podían existir al mismo tiempo, sin que uno anulara al otro. No supe qué responder a eso. La miré y entendí que había elegido bien cuando la elegí. Emilio, mi hijo mayor, fue el que más preguntas hizo. Tiene esa manera de los jóvenes de su generación de ir directo al centro de las cosas sin el rodeo que nosotros a veces usamos como protección. Me preguntó si no me daba miedo que la gente pensara que estaba loco. Le dije que sí. Me preguntó si lo hacía de todas maneras. Le dije que sí. Me miró con una expresión que no era exactamente admiración, pero que se le parecía, y no volvió a preguntarme sobre el tema. Sofía, mi hija, fue más silenciosa en su proceso, pero una tarde la encontré leyendo el Evangelio de Juan en su cuarto, cosa que no había visto hacer antes, y no le pregunté nada porque hay momentos que se respetan sin intervenirlos. El testimonio empezó a circular de maneras que yo no controlaba ni había planeado. Alguien de aquella reunión en Guadalupe lo contó a otra persona. Esa persona se lo contó a alguien en una iglesia pequeña de Apodaca que estaba pasando por una situación similar con su liderazgo. Llegó a un grupo de WhatsApp de familias mexicanas en Houston. Llegó a una comunidad de guatemaltecos en Los Ángeles que llevaban años cargando dudas parecidas sobre su pastor, sin tener un lenguaje para nombrar lo que sentían. Llegó a familias en el norte de Texas, en Chicago, en las comunidades agrícolas del Valle de California, donde los migrantes mexicanos y centroamericanos trabajan de lunes a sábado, y el domingo llevan lo poco que tienen a una iglesia que a veces los cuida y a veces los usa, y no siempre es fácil distinguir cuál de las dos está ocurriendo. Los mensajes que empecé a recibir de esas personas fueron los que más me marcaron de todo este proceso. No los mensajes de los que me cuestionaban, que también llegaron. No los mensajes de los que me acusaban de sembrar división, o de tener motivos ocultos, o de haber tergiversado mi experiencia para ajustarla a una agenda personal, sino los mensajes de la gente común. De la señora en Puebla que llevaba 8 años dando el 20% de su ingreso a una iglesia mientras su casa se deterioraba, y sus hijos crecían sin recursos porque ella creía que Dios
la recompensaría si daba más. Del joven en Tijuana que había sido alejado de su familia por el liderazgo de su iglesia, porque su familia hacía preguntas incómodas. De la pareja en Dallas que había perdido sus ahorros completos en una coinversión ungida, promovida desde el púlpito, y que después había sido tratada con indiferencia cuando buscó respuestas. De la abuela en Michoacán, que lloraba porque su nieto le había dicho que si no sembraba más dinero era porque no tenía fe suficiente, y ella no sabía si era verdad. Esos mensajes me enseñaron algo que ninguna experiencia espiritual, por real que sea, puede enseñarte de la misma manera, que el daño no es abstracto, que tiene nombres y apellidos y direcciones, y historias específicas, y noches de insomnio y vergüenzas particulares, y ahorros que no vuelven, y confianzas que tardan generaciones en reconstruirse. Aprendí también a distinguir algo importante que al principio no era tan claro para mí. Hay una diferencia fundamental entre instituciones con problemas y el Dios en cuyo nombre esas instituciones operan. Una diferencia que parece obvia cuando se enuncia así, pero que en la práctica es fácil perder, especialmente cuando uno ha visto suficiente corrupción institucional como para que el cinismo parezca la respuesta más honesta disponible. El cinismo es tentador porque se siente inteligente. Se siente como una forma de protección, pero el cinismo frente a la fe termina castigando a Dios por los errores de los hombres que hablan en su nombre, y eso no es justicia, es confusión. Lo que vi en ese lugar durante los 13 minutos no me dejó espacio para el cinismo, porque lo que vi ahí no era la iglesia como institución humana, era algo que ninguna institución humana puede fabricar ni corromper del todo. Era real de una manera que hace que todo lo demás, incluyendo los mármoles y las pantallas LED y los balances con diferencias que nadie quería nombrar, parezca exactamente lo que es, temporal. Hoy tengo una vida diferente, más pequeña en algunos sentidos externos, más libre en los que importan. Nos congregamos con un grupo de familias que se reúne en casas rotativas, sin edificio propio, sin pantallas, sin presupuesto de producción. Hay una transparencia en ese espacio que no se decreta desde el púlpito, sino que se construye semana a semana con la decisión de cada persona de traer sus preguntas reales, sus dudas reales, su vida real, y encontrar que eso es suficiente y que nadie en ese espacio va a usarlo en su contra. No digo que sea el modelo correcto para todos. No estoy en el negocio de decirle a nadie cómo debe organizar su fe o en qué tipo de comunidad debe vivirla. Lo que sí digo, con la misma certeza con que les digo que el cielo es real, es que la fe auténtica no necesita manipulación para sostenerse, que una comunidad espiritual sana no le teme a las preguntas, que un liderazgo verdadero no necesita controlar la narrativa porque no tiene nada que esconder, y que cualquier estructura religiosa que necesite el silencio de sus miembros para funcionar no está operando con la autoridad de Dios, sino con la fragilidad del ego humano. Cuento este testimonio desde México hacia el mundo latino, porque somos un pueblo con una fe profunda y genuina, que a veces es usada precisamente por ser tan profunda y tan genuina. Somos un pueblo que lleva siglos cargando pobreza, violencia, migración, desarraigo, incertidumbre, y que ha encontrado en la fe un refugio real. Ese refugio es legítimo. Esa necesidad es legítima. Y precisamente porque es legítima, precisamente porque es real, merece ser protegida de los que la usan como mercado. No volví de esos 13 minutos como acusador. Volví como testigo. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. El acusador quiere destruir. El testigo solo quiere decir lo que vio. Yo vi que el cielo es real. Vi que Dios ve lo que ocurre en lo oculto, aunque el templo esté lleno y el pastor tenga millones de seguidores. Vi que hay familias enteras de nuestro pueblo latino siendo dañadas espiritualmente en nombre de una fe que debería sanarlas. Y vi, en el lugar donde nada puede ocultarse, a un Jesús que no se parece en nada al producto que a veces se vende en su nombre. Esa pregunta que escuché antes de regresar,
la que llevo tatuada en algún lugar más profundo que cualquier órgano físico, sigue siendo la más importante que conozco. Si el cielo es real, ¿qué responsabilidad tienen los que hablan en su nombre? Y la respuesta, para cualquiera que haya estado en ese lugar, aunque sea por un segundo, es que esa responsabilidad no tiene precio, no tiene negociación y no tiene fecha de vencimiento. Yo lo sé porque morí 13 minutos. Y Jesús me mandó de regreso para contarlo.